Bien, entonces estamos en la unidad de geometría. El objetivo de la clase de hoy y mañana es comprender y aplicar el concepto de perímetro y área de triángulos y cuadriláteros. Ya la parte de triángulo ya lo hicimos, entonces ahora nos queda ver los cuadriláteros. Entonces, en eso lo vamos a enfocar estos 2 días de clase. Entonces, algunas definiciones que ustedes espero que ya conozcan, ¿ya? Y si no, aquí para que se la aprendan. Definición. Polígono de 4 lados. Entonces, cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados, cuya suma de ángulos internos es de 360 grados. Y su suma de ángulos externos también es de 360 grados. Los cuadriláteros poseen distintas formas, pero todos poseen 2 diagonales y 4 vértices. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de cuadriláteros, son polígonos que tienen 4 lados, sí o sí. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes ya conocen algunos, ya de cursos anteriores, que es el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide, el trapecio, ¿ya? Son uno de los más conocidos. Bien, entonces la idea es que nosotros aprendamos a calcular el perímetro y el área de estas figuras. Ahora, recordar que el perímetro es la suma de todos los lados, ¿ya? Eso es fácil de acordarse, ¿ya? El perímetro para cualquier figura es la suma de todos los lados. Y el área va a ir cambiando un poquito, ¿ya? El cómo obtenerla, dependiendo de la figura. Entonces, en los cuadriláteros hay una clasificación, que son los paralelogramos, trapecios y trapezoides. El primero, el paralelogramo, son cuadriláteros cuyos lados opuestos son paralelos. Es decir, cuando hablamos de paralelos, hablamos que tienen la misma distancia, ¿ya? Tienen la misma inclinación, ¿ya? Y estos lados paralelos jamás se van a cruzar, ¿ya? Por si acaso, por eso son paralelos. Además, en todos los paralelogramos se verifican las siguientes propiedades. ¿Ya? Esto siempre se va a verificar en los paralelogramos, que son lados opuestos tienen la misma longitud, ¿ya? Lados opuestos tienen la misma longitud, o sea, la misma medida. Los ángulos opuestos son iguales, ¿ya? Entonces los ángulos van a ser congruentes o te van a tener la misma medida. Ángulos opuestos. Las diagonales se cortan en su punto medio. En su punto medio. Y la última, el área corresponde a base por altura. Entonces, para cualquier paralelogramo, el área corresponde a base por altura. Base por altura. Entonces, estas propiedades se las tienen que aprender, ¿ya? O recordar. Y ahora vamos con los trapecios. Trapecios. Son cuadriláteros que tienen solo 2 lados opuestos paralelos. Los lados paralelos reciben el nombre de base. Y los trapezoides son cuadriláteros cuyos lados no son paralelos. La idea de esta clase es trabajar con esta parte primero, con los paralelogramos, ¿ya? Esa es la idea de esta clase, trabajar solamente con paralelogramos. Y ya mañana trabajar con los trapecios y trapezoides.
Bien, entonces, como dije, lo vamos a enfocar solamente en esta parte. Y vamos a ver algunos tipos de paralelogramos, que ustedes a lo mejor ya los saben, ya los conocen, han trabajado con ellos, que es el rectángulo. ¿Ya? Entonces el rectángulo dice, tiene sus cuatro ángulos internos iguales, sus diagonales son iguales y oblicuas. Los rombos tiene cuatro lados iguales, sus diagonales son desiguales, ¿ya? O sea, las diagonales no tienen la misma medida, y perpendiculares, ¿ya? Eso sí, forman un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí el rombo, a diferencia de los demás, tiene o se puede obtener el área de otra forma. ¿Y cómo se puede obtener el área? Si yo conozco la distancia o la medida de las dos diagonales, yo puedo calcular el área. Entonces, la fórmula de un rombo para calcular el área va a ser diagonal 1 por diagonal 2 dividido en 2. ¿Ya? A no ser que me den la base y que me den la altura. ¿Por qué? Porque para los paralelogramos, el área siempre va a ser base por altura. ¿Ya? Base por altura. Los cuadrados tienen los cuatro ángulos internos iguales a 90 grados cada uno. Y los cuatro lados iguales. ¿Ya? Eso yo creo que ustedes ya lo deben saber, que los cuadrados tienen todos sus lados iguales. Sus diagonales son iguales y perpendiculares. Cuando hablamos de perpendiculares, hablamos que forman un ángulo de 90 grados. La longitud de cada uno de sus diagonales puede calcularse como diagonal va a ser igual al lado por raíz de 2. ¿Ya? Esa fórmula les va a servir mucho para los ejercicios que vienen más adelante. Entonces, la diagonal de un cuadrado se obtiene con esta fórmula. Es decir, si yo tengo un cuadrado, se supone que un cuadrado, ¿no? Se supone que un cuadrado, o lo voy a hacer arriba mejor para que se vea. Un cuadrado. Justamente, un cuadrado 18ero, aquí está medio ahí, se supone que son todos lados desiguales. Si yo tengo un cuadrado, A, B, C y D, y me dicen que su lado mide 10 centímetros. Como un cuadrado tiene todos sus lados iguales, aquí también sería 10 centímetros, 10 centímetros y 10 centímetros. Y yo le pregunto, ¿cuánto mide esta diagonal? ¿Cuánto mide esa diagonal? Entonces aquí vamos a tener dos formas de encontrar la diagonal. Uno es el trabajo más largo, que es utilizando Pitágoras, y el otro es utilizando esta formulita de acá, que dice que la diagonal es el lado por raíz de 2. O sea, la diagonal va a ser la medida del lado. ¿Cuánto vale el lado? Mide 10 por raíz de 2. Y ahí estaría la medida de la diagonal. Entonces, este lado, esta diagonal, va a medir 10 por raíz de 2. El raíz de 2 siempre va a ir ahí. ¿Ya? Entonces, yo necesito conocer la medida del lado para conocer su diagonal. Nada más que eso. Por eso aquí dice lado por raíz de 2. Entonces, si a mí me dan la medida del lado del cuadrado, yo sí o sí puedo saber cuánto mide la diagonal. Nada más que eso. Recuerden que siempre va a ser así, ¿ya? No se olviden de eso. Y el último paralelogramo es el romboide.
Entonces, dice que cuyos lados contiguos son desiguales y dos de sus ángulos son mayores que los otros dos. ¿Ya? Entonces, yo de acá le hice un resumen, ¿ya? De todas las propiedades que tiene cada uno. Entonces, aquí está la tablita, ¿ya? Entonces, tenemos los 4 tipos de paralelogramos: cuadrado, rombo, rectángulo y romboide. Y acá, estos tickets significan que cumplen con esa propiedad. Entonces, la primera propiedad, aquí número 1, lados opuestos congruentes. Es decir, este lado tiene la misma medida que ese, y este lado tiene la misma medida que ese. Lo mismo sucede con el rombo. Lados opuestos congruentes, es decir, esta medida es igual que esta, y esta medida es igual a esa. Y aquí además se cumple lo mismo que el cuadrado, que todos sus lados son iguales. Que todos sus lados son iguales. Ahora, en el rectángulo, lados opuestos congruentes, correcto. Este lado de acá, esta medida, es igual a la medida de acá. Y esta medida es igual a la medida de su lado opuesto. Y el romboide también cumple con esa propiedad. Este lado es igual o tiene la misma medida que su lado opuesto, y este lado tiene la misma medida que su lado opuesto. ¿Ya? Por eso todos cumplen con esa propiedad. 2. Ángulos opuestos congruentes. Recuerden que congruentes en geometría significa que tienen la misma medida, como que son iguales, ¿ya? Iguales. Entonces, voy a borrar esta parte de acá y veamos que todos cumplen con esta propiedad. Ángulos opuestos congruentes. Es decir, este ángulo de acá tiene la misma medida que el ángulo de aquí, y este de acá, la misma medida que el ángulo de acá. Ángulos opuestos congruentes. Y el rombo también la cumple. Este ángulo va a ser igual a este ángulo, y la medida de estos dos ángulos, o sea, alfa y alfa, va a ser igual a esta medida. El rectángulo cumple con la misma propiedad, ángulos opuestos congruentes, y el romboide también. Ahora, aquí el cuadrado y el rectángulo tiene una propiedad que es aparte de estas dos, que el rombo y el romboide, en la que sus ángulos forman 90 grados. Son ángulos rectos. 90 grados, sí o sí. ¿No? Forman 90 grados. ¿Qué más? Las diagonales se dimiden. Ahora, ¿alguien sabe o entiende qué significa dimidian? ¿Qué significa que las diagonales se dimidian en geometría? ¿Qué significa dimidian? Ya. Cuando hablamos de dimidian, significa que las diagonales van a chocar en un punto medio, ¿ya? En un punto medio. Es decir, si yo trazo esta diagonal, la del cuadrado, y después yo trazo esta diagonal, esa diagonal que tracé aquí al último, va a dividir en dos partes iguales a esta diagonal. Y lo mismo pasa con esta, ¿ya? Chocan en un punto medio. O sea, si esta diagonal, esa, mide 20, esa diagonal la divide en dos partes iguales, en 10 y 10. Y lo mismo pasa con la otra diagonal, ¿ya? La divide en dos partes iguales. Y eso sucede para el cuadrado, rombo
rectángulo y romboide. ¿Ya? Se dividen en dos partes iguales. Ángulos contiguos suplementarios. Cuando hablamos de suplementario, significa que los ángulos van a sumar 180 grados. A eso se refiere con ángulos suplementarios. Es decir, este ángulo, si yo lo sumo con ese, me va a dar 180, sí o sí. Este ángulo, si yo lo sumo con este, me tiene que dar 180. Este ángulo, si yo lo sumo con este, me tiene que dar 180. Y este ángulo, lo sumo con ese, me tiene que dar 180. Sí o sí. Si no cumple con eso, es porque esta figura no es un paralelogramo. ¿Ya? Diagonales perpendiculares, o sea que forman un ángulo de 90 grados. ¿Quién cumple con eso? Aquí cumplen solamente dos figuras, el cuadrado y el rombo. ¿Qué quiere decir eso? Que las diagonales al intersectarse, forman un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Ahí está marcado, 90 grados. Diagonales bisectrices. ¿Qué significa esto? Que estas diagonales dividen al ángulo en dos partes iguales. Si este ángulo mide 90, la bisectriz la divide en dos partes iguales, en 45 y 45. Y esa propiedad se cumple para el cuadrado y para el rombo. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces las diagonales también van a ser bisectriz. Dividen al ángulo en dos partes iguales. Y la última propiedad que dice que las diagonales son congruentes. ¿Quién cumple con eso? El cuadrado y el rectángulo. Es decir, que la medida de este diagonal va a ser igual a la misma medida de esta diagonal. Y el rectángulo lo mismo. Esta diagonal tiene la misma medida que esa diagonal. ¿Ya? Entonces, ya con esto, podemos empezar a resolver algunos ejercicios, teniendo en cuenta estas propiedades o estas cualidades que tienen estas figuras, estos paralelogramos, ya debiésemos ser capaces de resolver ejercicios. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Este es el ejemplo número 1, ejemplo número 2. Dice, ¿cuál de los siguientes cuadriláteros es un paralelogramo? ¿Cuál de los siguientes cuadriláteros es un paralelogramo? Bien, empezamos entonces. Una de las definiciones o propiedades que tenían los paralelogramos, vamos a retroceder, es que sus lados opuestos tienen la misma longitud, ¿ya? Ángulos opuestos son iguales, las diagonales se cortan en un punto medio y el área corresponde a base por altura. Entonces, como en ese ejemplo me dan solamente ángulos, yo tengo que ver si se cumple esa propiedad que está ahí. Los ángulos opuestos son iguales. Veamos. Ángulos opuestos iguales. ¿Este ángulo es igual a este? Sí. Y son opuestos. Entonces, este ángulo va a ser igual a este, o sea, 50 grados. Y si yo lo sumo, me tiene que dar 360 grados. Porque todos los cuadriláteros, la suma de sus ángulos interiores, me tiene que dar 360 grados. Entonces, este sería el correcto. ¿Y por qué? Fíjense acá. Este de aquí, sus ángulos opuestos no son congruentes, no son iguales. 50 y 130. No son iguales. ¿Ya? Entonces ahí ya no se cumple. Acá tampoco. No se cumple. Acá tampoco. Y acá tampoco. No cumple con la propiedad de un paralelogramo. ¿Es un cuadrilátero? Sí, perfecto. Pero no es de esta familia. ¿Ya? No es de esta familia. Vamos con el segundo ejemplo.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Todo paralelogramo tiene congruentes sus lados opuestos. Todo paralelogramo tiene congruentes sus ángulos opuestos. Y la tercera alternativa dice, dos ángulos contiguos de un paralelogramo son complementarios. Entonces, con el ejemplo anterior, ya verificamos que todo paralelogramo tiene congruentes sus ángulos opuestos. Entonces, esa sí se cumple sí o sí. Todo paralelogramo tiene congruentes sus ángulos opuestos, o sea, sus ángulos opuestos tienen que ser iguales. Veamos el primero. Todo paralelogramo tiene congruentes sus lados opuestos. Veamos. Definición. Vamos a borrar acá. Veamos las propiedades que tienen los paralelogramos. El primero dice, lados opuestos tienen la misma longitud. O sea, son congruentes. Entonces, lados opuestos, congruentes, sí. La alternativa 3 dice, dos ángulos contiguos de un paralelogramo, ¿son complementarios? No, son suplementarios. Entonces, la alternativa correcta es 1 y 2, ¿ya? Solamente con las propiedades se resolvió estos dos ejemplos. Entonces, lo importante aquí es saberse las características que tienen los paralelogramos y además las cualidades que tiene el cuadrado, el rombo, el rectángulo y el romboide, ¿ya? Como dije, nosotros nos vamos a enfocar hoy día en eso, en los paralelogramos. Vamos a resolver varios ejercicios de eso para que quede claro en la pregunta esencial. Recuerden que el área de esta familia de cuadriláteros, especialmente los paralelogramos, se resuelve base por altura. Ese es el área. Así se calcula el área de un paralelogramo. Base por altura. Ahora, si yo tengo un ejercicio en el cual es un rombo y me dan las medidas de las diagonales, el área sería diagonal 1 por la diagonal 2 dividido en 2. ¿Ya? Ese es un caso especial. Bien, vamos a ir avanzando. Y como les dije, acá está el área de un paralelogramo. Recuerden que el área es lo que está dentro de la figura. Esto se refiere al área. Esto es el área. Y el perímetro es el contorno. Perímetro. ¿Ya? Área es lo que está dentro de la figura y el perímetro es el contorno de la figura. Bien, entonces aquí dice, la base de un paralelogramo es cualquiera de sus lados. ¿Ya? Ustedes pueden elegir la base. La altura de un paralelogramo es el trazo perpendicular a la base, dibujado desde uno de los vértices opuestos. ¿Ya? La altura siempre va a caer en 90 grados por si acaso. Por eso dice trazo perpendicular. Bien, entonces aquí le puse un resumen de los paralelogramos en el cual el área, es base por altura. O B por H, que a veces sale así escrito en los libros. ¿Ya? Y el perímetro ustedes ya lo conocen, que es la suma de todos sus lados. Ahora, en geometría, es muy importante que también sepan aplicar los contenidos de triángulos. ¿Ya? Es muy importante eso, porque todo va de la mano. Entonces, por eso se pasa primero triángulos, después cuadriláteros, después viene circunferencia. Y la circunferencia, yo necesito la información de triángulos y cuadriláteros. Si va todo de la mano. Entonces, espero que la materia que quedó, o que se pasó de triángulo,
de la semana anterior, se acuerden de algo por lo menos, ¿ya? Se acuerden de algo. Bien, entonces vamos a avanzar ya a ejercicios. Como dije, hoy día solamente me voy a enfocar en paralelogramos, ¿ya? O sea, cuadrado, rectángulo, rombo y romboide, nada más que eso. Los ejercicios son bien fáciles, pero hay que entenderlos, ¿ya? Hay que entender qué se está pidiendo. Ejercicio número 1, dice, ¿cuánto mide el área de una pared formada por 200 ladrillos rectangulares de 8 por 20 centímetros, unidos sin dejar espacio entre ellos? Me piden calcular el área de una pared, ¿ya? Supongamos que esta es la pared, y que esta pared está formada por 200 ladrillos rectangulares. Me piden el área de todo esto. ¿Alguna idea cómo empezar a resolver esto? ¿Alguna idea cómo calcular el área total de esta pared? ¿Alguna idea? Ya, entonces, ¿cómo me dan la medida de los ladrillos? Yo puedo calcular el área de un solo ladrillo. Yo puedo calcular el área de este, de aquí, y después lo multiplico por 200, porque son 200 ladrillos que forman una pared. Entonces, yo tengo un ladrillo, acá, que mide 20 por 8 centímetros. ¿Cierto? Y como quiero calcular el área, yo voy a calcular el área de esta figura. ¿Y cómo se calcula el área? Es base por altura. Base por altura. Entonces, el área del rectángulo va a ser base por altura. Nada más que eso. Si yo hago esa multiplicación, me da 160 centímetros cuadrados. Y ahí ya encontré el área. ¿Pero de quién? De un solo rectángulo. O sea, de un solo ladrillo. De un solo ladrillo. ¿Y cuántos ladrillos tengo? Tengo 200. O sea, esta área de la pared, voy a colocar pared. El área de la pared se puede calcular como 200, la cantidad de ladrillo, por el área del ladrillo. Y ahí van a encontrar el resultado del área total de la pared. Entonces, si yo hago esta multiplicación, me da 2 por 16, me da 32, y 3, 0, 1, 2, 3, 32.000 centímetros cuadrados. La alternativa D. ¿Ya? Ahora, ustedes lo pueden hacer multiplicando el área de un ladrillo por 200, o pueden sumar 160 centímetros cuadrados 200 veces. Pero ese sería un proceso muy largo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas con el primer ejemplo o primer ejercicio? ¿Dudas, consultas? Ahora muchas veces el área de estas figuras de los cuadriláteros o de los paralelogramos, alguna gente lo dice largo por ancho, que también está correcto decirlo así, ¿ya? O base por altura, así que de las dos formas estaría correcto. ¿Dudas con el primer ejercicio? ¿Consultas? ¿Dudas? Ya. Entonces, el segundo ejemplo me dice cuánto mide el área de un rombo de lado 5, en el cual una de las diagonales mide 8 centímetros. Entonces, cuando se trabaja en geometría, especialmente con área y perímetro,
es importante que ustedes hagan el dibujo de la figura, ¿ya? Aunque no sea muy bueno el dibujo, pero que se parezca a un rombo por lo menos, ¿ya? Entonces me dice que un rombo de lado 5 centímetros, o sea, este lado mide 5, y como un rombo tiene todos sus lados iguales, mide 5 también, 5 y 5. Y me dan la medida de una de sus diagonales. Entonces, aquí voy a trazar la de acá. Debe ser derecho. Y esta de acá. Ahí. Como las diagonales se dimiden, es decir, si esta diagonal de aquí mide 8 centímetros, mide 4 acá y 4 acá. ¿Ya? Y es más, voy a borrar ahora. Y también estas diagonales forman ángulos de 90 grados. Bien, recuerden que el área de cualquier figura es base por altura, o sea, de un cuadrilátero, base por altura. Base por altura. Tengo la base, que puede ser cualquiera, y la altura no la sé. O como es un rombo, la otra forma es diagonal 1 por diagonal 2 dividido en 2. Yo tengo la medida de una diagonal, pero me falta la medida de la otra. Entonces tampoco puedo ocupar esto. Ya. Entonces aquí es importante lo que ustedes ya vieron de triángulos. Ya materia pasada. Recuerden que materia pasada no es materia olvidada. Si se fijan acá, vamos a enfocarnos en un solo triángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Esta medida mide 5, este de aquí mide 4, y esta medida de acá yo no la sé, pero sí la puedo encontrar. ¿Y cómo? Con Pitágoras. Y este mide 4. Con Pitágoras yo puedo encontrar el valor de ese cateto. Recuerden que Pitágoras se puede aplicar en cualquier triángulo rectángulo. Tiene que ser rectángulo. Entonces, Pitágoras dice que hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Voy a recordar algunas cositas, en caso que se lo haya olvidado. A, B y C. Y aquí le vamos a colocar A minúscula. Pero aquí no, me equivoqué. A minúscula, B minúscula y C minúscula. La hipotenusa siempre es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Si el ángulo de 90 grados está aquí, su lado opuesto es el C. Este va a ser la hipotenusa y los demás van a ser sus catetos. Siempre va a ser así, siempre se cumple eso. La hipotenusa siempre va a estar opuesta al ángulo de 90 grados. Fíjense acá, aquí tenemos el ángulo de 90 grados. Entonces su lado opuesto es el 5. Entonces el 5 va a ser la hipotenusa. Entonces aquí va 5 al cuadrado, va a ser igual a 4 al cuadrado, más d al cuadrado, que es el cateto que yo quiero conocer, que no sé cuánto vale. Ya, entonces con esto empiezo a trabajar. 5 al cuadrado es 25. ¿Qué pasa, seco pegado? Ahí sí. Ya. 5 al cuadrado es 25. 4 al cuadrado es 16. Esto ya es materia de la pregunta esencial anterior.
Como yo quiero encontrar el valor del x, lo tengo que despejar, dejarlo solito, ¿ya? La incógnita. Entonces, el 16, como está sumando, va a pasar restando hacia el lado izquierdo. Resuelvo la resta, que eso me da 9. Y como había dicho, siempre, si yo quiero eliminar este cuadrado de la incógnita, sí o sí se tiene que aplicar raíz cuadrada. Siempre, en cualquier ecuación que ustedes hagan, ¿ya? O aplican Pitágoras, para eliminar este cuadrado, siempre aplicar raíz cuadrada. Y me va a quedar la raíz cuadrada de 9. ¿Ya? Y la raíz cuadrada de 9 se puede calcular, es 3. Entonces, ya encontré el valor que me faltaba para calcular el área de este rombo. Ese valor es 3. Y si este mide 3, este también mide 3. Y con eso ya estoy listo. ¿Por qué? Porque ya conozco la medida de la diagonal, por ejemplo, diagonal 1 y de la diagonal 2. O sea, el área va a ser 8, que es la diagonal 1, porque 4 ahí, 4 acá, eso mide 8. 3 acá y 3 acá, eso, o sea, esta diagonal mide 6, dividido en 2. 8 por 6, 48, dividido en 2, 24 centímetros cuadrados. Letra A. Entonces, es importante que la materia anterior no se haya olvidado, ¿ya? No se haya olvidado. Ahora, el rombo tiene una característica importante, que yo puedo calcular el área de este triángulo, que está aquí, y la multiplico por 2 y me da el área total. ¿Por qué? Porque ese lado de ahí es igual al lado de acá. Entonces yo puedo calcular el área de ese triángulo y perfectamente lo multiplico por 2 y me da el área total. Entonces aquí, acá había que aplicar Pitágoras para encontrar el área de este rombo. Recuerden que Pitágoras se aplica siempre y cuando haya un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, si no, no se puede aplicar. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado de diagonal 8 raíz de 2? ¿Ya? ¿Cuánto mide la diagonal de un cuadrado de diagonal 8 raíz de 2? Entonces, anteriormente habíamos dicho que la diagonal se puede calcular con Pitágoras o aplicando esta formulita, que la diagonal va a ser igual al lado por raíz de 2. La diagonal siempre va a ser igual al lado por raíz de 2. ¿Pero cuánto mide la diagonal? La diagonal ya me lo están dando, el valor. Es 8 raíz de 2. 8 por raíz de 2. Entonces, visualmente, ¿cuánto mide el lado del cuadrado? ¿Alguien lo puede ver? ¿Cuánto mide el lado de ese cuadrado? Tengo el raíz de 2, tengo el raíz de 2. Ese 8 va a ser el lado. Entonces, el 8 es el lado del cuadrado. Lo pueden hacer visualmente, así, o, como dije anteriormente, si ustedes quieren saber el valor de una incógnita, la tienen que dejar sola, como una ecuación. Dejar sola la incógnita. En este caso, el lado es la incógnita. Entonces, ese raíz de 2, como está multiplicando,
va a pasar dividiendo hacia el lado izquierdo. Fíjense que yo puedo simplificar acá y me queda simplemente el 8. ¿Ya? Esa es una forma de verlo de forma algebraica, entre comillas, si no lo pueden ver visualmente. Este ejercicio de acá es muy parecido al de acá. Tiene la misma idea, porque se trabaja con la diagonal de un cuadrado. Entonces, en el ejemplo número 2, dice, ¿cuánto mide el área de un cuadrado de diagonal 6 centímetros? Entonces, como les dije, es importante que se apoyen siempre de un dibujo. Ahí la diagonal, A, B, C, D. Y me están diciendo que esta diagonal mide 6 centímetros. Y recuerden que un cuadrado tiene todos sus lados iguales. Y que el área de un cuadrado es base por altura, o sea, A por A, o sea, A al cuadrado, o lado al cuadrado. Este ejercicio lo puedo hacer de dos formas, aplicando Pitágoras o aplicando lo de acá, ¿ya? Entonces aquí dice que la diagonal de un cuadrado es el lado por la raíz de 2. La diagonal de un cuadrado es igual al lado, el valor del lado, por raíz de 2. Y la medida de la diagonal me la están dando. Es 6 centímetros. O sea, 6 centímetros va a ser igual al lado por raíz de 2. Como yo quiero saber cuánto mide el lado, yo lo tengo que dejar solito. Igual que en delante, igual que acá. Es decir, si el raíz de 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y ahí yo encontré cuánto mide el lado de ese cuadrado. 6 raíz de 2. ¿Y de qué me sirve eso? Que ya con el lado yo puedo calcular el área. Porque el área es lado al cuadrado. Es decir, el área va a ser igual a 6 dividido en raíz de 2 y todo esto al cuadrado. Recordemos potencias. Esta fracción está elevada al cuadrado. Es decir que el numerador se eleva al cuadrado y el denominador también se eleva al cuadrado. Y ahora a calcular estos cuadrados. 6 al cuadrado es 36. Y si yo tengo una raíz cuadrada elevada a un cuadrado, se eliminan. Y me queda simplemente el 2. Y 36 dividido en 2, 18 centímetros cuadrados. La letra B. Bien, con los 4 ejemplos y ejercicios que hemos hecho, ¿alguna duda, alguna consulta que tengan? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas? Acá ha sido alguna duda. Ya. ¿Alcanzo a hacer otro? Sí, parece que sí. Ya, dice, ¿cuánto mide el perímetro? Ahora hablamos de perímetro, de un terreno rectangular de largo 40 metros y área 800 metros cuadrados. Bien, tengo un terreno rectangular que de largo mide 40 metros. 40 metros. Y no me dan la medida del ancho, o del alto, como ustedes quieran decirlo. No lo conozco. Pero sí me dan el área. Recuerden que el área de un
de un rectángulo, un cuadrado, ¿ya? Es base por altura o largo por ancho, como ustedes quieran decirlo, ¿ya? Yo lo voy a colocar mejor largo por ancho, ¿ya? Y esta área me da 800 metros cuadrados. Esa es la información que me están dando. Área 800 metros. O sea, conozco el largo, que es 40. No sé el ancho, pero sí sé cuánto me tiene que dar esta multiplicación de largo por ancho. Me tiene que dar 800 metros. ¿Cuánto mide el ancho entonces? ¿Cuánto mide el ancho? Para que me dé 800 metros. Una forma es verlo visual, ¿ya? Una forma es verlo visual. Y si yo no puedo verlo visual, lo despejo. Despejo la variable. Despejo la variable ancho, que yo no sé cuánto vale. Entonces, si el 40 está multiplicando al ancho, yo lo voy a pasar dividiendo hacia el lado derecho. Y aquí 40. Y ahí voy a encontrar el valor del ancho. 800 dividido en 40. Simplifico y eso me da 20. 20 metros, ¿no? 800 dividido en 40. 20. Y ahí encontré la medida del ancho de este terreno rectangular. Ahora bien, me piden el perímetro. Me piden el perímetro. Y me dice que es un terreno rectangular. Es decir, si este lado mide 20, el de acá también mide 20. Si este mide 40, el de acá también mide 40 metros. Y el perímetro es la suma de todos los lados. O sea, 40 metros más los 40 metros de acá, más 20 de acá y los más 20 de este lado. Y eso me da 120 metros. Este estaba más facilito. 120. No confundan el concepto de perímetro y perímetro, o sea, y el concepto de área. Correcto. Suele confundirse. Sí. Y el último dice, calcule el área de un piso formado por 400 baldosas cuadradas de lado 20 centímetros. El área. Entonces, aquí tengo un piso, y este piso está formado por 400 baldosas cuadradas de lado 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero su lado mide 20. 20, 20, 20 y 20. Y me piden el área. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Calcular el área de una baldosa primero. El área de una baldosa. Y después, esa área yo la multiplico por 400. Porque son 400 baldosas. Entonces, el área de un cuadrado es el lado al cuadrado, puede ser largo por ancho, o lado por lado, como ustedes quieran decirlo, como le acomode más. El área es el lado al cuadrado, es decir, 20 al cuadrado, ¿no? Porque la medida del lado mide medio. 20 al cuadrado es 400 centímetros cuadrados. Pero este área es de una sola baldosa. Y el piso está formado por 400. Entonces aquí el área total, ¿qué va a ser? 400 baldosas por el área de una baldosa. 400. ¿Cuánto me da? 160.000. 160.000 centímetros cuadrados. Sí. O sea, no está grande porque está en centímetros. Si lo pasamos a metros va a cambiar.
Ya, dudas con estos dos ejercicios. Dudas con estos dos ejercicios. Es importante, chiquillos, que vayan identificando los datos que va planteando el problema, ¿ya? Sí. Importante la comprensión ahí lectora. Es solamente se entregan uno o dos datos. Sí, correcto. Bien, ¿cuánto tiempo nos queda? 3 minutos. 3 minutos. Bien. Acá hay dos ejercicios. Dos ejercicios. Si ustedes logran hacer uno de estos dos, va a tener algún regalo para esta pregunta esencial. ¿Ya? Ahora, si hacen el de acá, el regalo va a ser mucho mayor. Más difícil. Porque este es un poquito más difícil. ¿Ya? Pero si hacen solamente uno, van a tener algún regalo, algún puntito extra en la pregunta esencial. ¿Ah? ¿Dónde se lo pueden enviar? Al WhatsApp, lo pueden enviar al WhatsApp si lo logran hacer, ¿ya? Y si hacen los dos y están correctos, el regalo va a ser mucho más grande, ¿ya? Profesor, ¿la pregunta esencial está basado con lo de la clase de hoy día o lo de mañana también influye? Hoy día y mañana. ¿Ya? Hoy día y mañana. Pero, pues, chiquillos, cuando pasen la luz esencial van a darse cuenta que solamente hay que elegir un ejercicio de los que Sí, el profe. es que allá voy, eso lo voy a explicar ahora, ¿ya? Porque a veces, dependiendo de la pregunta esencial que elija, le puede servir solamente esta clase o le puede servir las dos, ¿ya? Que eso lo van a ver ustedes. Así que, chiquillos, si quieren hacer la pregunta esencial, les sugiero que vean nuevamente la grabación de la clase para que les quede bien claro los ejercicios. Bien, entonces ahora les voy a presentar la pregunta esencial, porque avanzamos todo lo de cuadriláteros, porque ya viene trapecio, y eso lo voy a ver mañana. Pero la clase de mañana es trapecio, pero también viene ejercicios de paralelogramos. Entonces, igual es importante que estén atentos a la clase de mañana igual, porque igual van a ver ejercicios de paralelogramos. Les voy a presentar la pregunta esencial. ¿Ya? Dice, elige uno de los 6 ejercicios. Escuchen bien, uno de los 6 ejercicios y resuelve utilizando la información entregada. Todo el desarrollo tiene que ir en la hoja o de lo contrario no se va a considerar. Fíjense bien, tengo aquí 3 ejercicios y acá están los otros 3. Ahora, depende de ustedes cuál elijan. ¿Cuál elijan? Ahora, por lo que veo, hay 4 ejercicios que... 4, 1, 2, 3. 4 ejercicios que se pueden resolver ya con la materia de hoy. El tercero no se va a poder hacer, ¿no? El segundo y el tercero, o sea, el tercero no se podría hacer ahora. Sí, el tercero no se podría hacer. No se podría hacer ahora. El que pasa el siguiente. El que está primero apareció el que hiciste, ¿no? Ese de figura perímetro. Solo hay que calcular la área. Este es muy parecido al que hice yo, de las diagonales. Pero ahora me piden el perímetro, o sea, sumar todos sus laditos. Del lado de cuarto me pareció el que hiciste, me parece, pero solamente se pide el perímetro, no el... Me piden cuánto mide el área del rectángulo, el área. Sí. Y me dan el perímetro del cuadrado chiquitito. Pero es importante, chiquillos, que lean bien ahí el ejercicio, para que no se confundan. Lean bien la información que se están dando, anoten bien los datos, que eso es importante, vean el resumen de ahí de áreas,